ya es para las cirugías, ya para, por ejemplo, para eh, tratamientos odontológicos, etcétera, ¿ya? Entonces, para la anestesia, pues, para la anestesia local tenemos diferentes tipos. Tenemos primeramente una anestesia tópica, que es la más utilizada, obviamente, que la que nosotros como médicos generales vamos a emplear. Pero también ya de más especialidad está la parte de la anestesia epidural, tenemos la anestesia infiltrativa, anestesia local intravenosa, anestesia raquídea, ¿ya? Ahora, en este grupo tan grande de los anestésicos locales, los vamos a dividir en dos grupos, de acuerdo a su estructura físico-química, ¿ya? Tenemos los ésteres y las amidas. A grandes rasgos, chicos, los ésteres tienen una hidrólisis rápida, ¿ya? Una hidrólisis rápida por la pseudocolinesterasa. Ahora, ¿cómo va a haber una hidrólisis rápida? Eh, su acción, ya, la duración del efecto de estos anestésicos es disminuido, ya, es menor. En cambio, aquí dice que las amidas tienen un metabolismo hepático que es más lento. Y es por esa razón que la duración del efecto de estos anestésicos es mucho más amplia. Ahora, una diferencia más entre estos dos grupos. Estos aminoésteres tienden, o sea, no siempre, no ocurre, pero las reacciones de tipo alérgicas ocurren con mayor frecuencia con este tipo de anestésicos que con las amidas. ¿Ya? Entonces, tenemos los subgrupos, tenemos los benzoicos, por ejemplo, la cocaína, la piperocaína, tenemos los paraminobenzoicos, de estos está la tetracaína, la procaína, los metaminobenzoicos, la ciclometacaína, meticaína, ¿ok? Y ahora el otro grupo, tenemos también los subgrupos, que son las xilirinas. El mayor representante entre estos, la lidocaína, ¿ya? Otros anestésicos importantes, la bupivacaína, la levobupivacaína, la ropivacaína, ¿ya? Ahora, la parte de lo que es la farmacocinética influye muchísimo en este tema. ¿Por qué? Porque decimos lo siguiente, mientras mayor afinidad a proteínas tenga un anestésico, la duración del bloqueo nervioso es mayor. Fíjense esto, chicos. Afinidad proteica de la bupivacaína, 95%. Se une bastante a las proteínas. En cambio, fíjense aquí la procaína, su afinidad es solamente el 5%. Y la duración del efecto, fíjense que del bloqueo, en el caso de estos, de estos cuatro fármacos de aquí, es prolongada, como les menciono, por la afinidad proteínica. Ya, en cambio de la procaína, su afinidad proteínica es menor y por lo tanto la duración del efecto va a ser breve. Ya. Ahora, en la parte del mecanismo de acción les he mencionado pues que el fin es provocar eh, que haya una ausencia de la sensibilidad, ¿no es así?, en un sitio determinado del organismo. Pero el cómo lo hacen es de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que entender, chicos, es que en las células ya tenemos pues unos canales iónicos, canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales de sodio dependientes de voltaje permiten la entrada, pues, permiten la salida, perdón, de sodio, ¿ya? Ahora, estos canales tienen sus subunidades. Tienen una subunidad alfa y una subunidad beta, que es un poquito ya más de biología molecular, ¿ya? Pero lo que hacen los anestésicos locales es unirse a estos canales de sodio dependientes de voltaje y los van a bloquear. Se unen específicamente a esta subunidad, que es la subunidad alfa. Una vez que bloquean estos canales, hacen que las concentraciones de sodio aumenten. Como están bloqueados, es decir, esos canales permiten la salida de sodio, entonces aumentan las concentraciones de sodio en las células, ¿ok? Y de esa manera, pues, le pueden decir que provocan despolarización y, por último, un bloqueo de este segmento del organismo. Ya en pocas palabras es eso. Ahora, eso es importante. Hemos mencionado hace poquito que la capacidad de fijación a proteínas está netamente relacionado con la duración del bloqueo nervioso. Una vez más, mientras mayor capacidad tengan la fijación a proteínas,
mayor va a ser la duración del bloqueo nervioso, ¿ya? También tenemos un tiempo de latencia, ¿ya? Que el tiempo de latencia depende del PK, del coeficiente de partición y del pH del medio. La pregunta aquí es, ¿qué es tiempo de latencia? Tiempo de latencia se refiere al tiempo en el que alcanza su efecto de bloqueo máximo. Una vez más, tiempo en el que alcanza su efecto de bloqueo máximo, ¿ya? Entonces, ese tiempo que alcanzan de bloqueo máximo depende del pK, del coeficiente de partición y del pH del medio. Y por último tenemos la potencia, que está netamente relacionada con la liposolubilidad de los fármacos. Ahora, chicos, haciéndoles rememoranza, todos los anestésicos locales, con fines de conservación, son sustancias ácidas, ¿ya? Son sustancias ácidas. Y acuérdense, como son ácidos, en un medio ácido se van a ionizar, ¿ya? Se van a ionizar, ¿de acuerdo? Ahora, me estaba olvidando mencionar lo siguiente, chicos. Sé que en los otros temas, en los antibióticos, en los antivirales, no hemos tocado mucho lo que es las propiedades físico-químicas de los fármacos, pero en este tema es esencial tocar esta parte, porque los anestésicos pues tienen dos partes, ¿no? Es decir, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Se acuerdan de eso, no ve? La parte hidrofílica permite que el anestésico pueda penetrar dentro de la célula nerviosa, ¿ya? La parte hidrofílica. En cambio, la parte hidrofóbica ya está relacionado con el mecanismo de acción, la duración y la potencia del fármaco. ¿Ya? En pocas palabras, de su farmacodinámica. ¿Ya? Ahora, el problema es lo siguiente, que cuando les he mencionado esto, los anestésicos locales son sustancias ácidas. En un medio ácido, como es un pH básico, estos se van a ionizar y por lo tanto la parte hidrofílica no va a poder penetrar dentro de la célula nerviosa, ¿ya? Y tampoco va a poder hacer y por lo tanto no va a poder cumplir la parte farmacodinámica de este. Y ahora, para poder prevenir este tipo de problemas, por ejemplo, ¿en qué situaciones hay un descenso del pH? En las infecciones, no sé si, por ejemplo, en una gangrena, puede ser en un absceso, el pH del medio en ese segmento está reducido. ¿Y qué hacemos para prevenir esto? Ponemos el anestésico junto con bicarbonato de sodio. ¿Ya? El bicarbonato de sodio lo alcaliniza el medio y hace que los anestésicos locales puedan actuar de mejor manera. ¿Sale? Ahora, obviamente, una vez que lo diluimos con bicarbonato de sodio, este anestésico tiene que desecharse. Acuérdense, los anestésicos locales son ácidos con fin de conservarse, con fines para conservarlos por más tiempo. ¿Ya? Es el fin. Ahora, la parte de farmacocinética de los anestésicos locales. ¿Ya? La absorción, a diferencia de los otros fármacos, como su aplicación es básicamente por vía tópica, por geles, su absorción se da en el sitio de aplicación. ¿Ya? Y obviamente con la presencia de vasoconstrictores, esta absorción se disminuye. Ahorita les voy a explicar por qué. Y la distribución se da por perfusión tisular, ya porque les he dicho que tienen un componente hidrofóbico o lipofílico que les permite penetrar dentro de las células y pues van a poder atravesar los diferentes tejidos del organismo y distribuirse de esa manera, ¿ya? Ahora, el metabolismo y la excreción. Al principio, en la diapositiva número 1, les he mencionado lo siguiente. ¿No es así? Tenemos dos grupos grandes, los ésteres y las amidas. Los ésteres, ¿qué hemos dicho? Son fármacos que pueden dar una mayor incidencia de alergias que las amidas, lo primero. Pero también hemos mencionado lo siguiente, que son metabolizados más rápidamente y por lo tanto su duración es menor, ¿ya? Estos están metabolizados por la pseudocolinesterasa. Y los metabolitos, al igual que las amidas, son excretados por la orina. En cambio, las amidas, como por ejemplo la lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, propivacaína, etcétera, son metabolizados en el hígado, específicamente por las enzimas microsomales del P450. Es por eso que al final de su libro, o sea, al final del tema, mencionan en las interacciones farmacológicas, ¿no ve? La cimetidina puede interferir con
estos fármacos. ¿Por qué? Porque la cimetidina interactúa con con las enzimas del citocromo P450. Ya, no se olviden de eso. Ahora, una parte importante a mencionar aquí es otra división, un poco más clínica, un poco más útil también es esta parte, de acuerdo a su potencia. En general decimos que los ésteres ya son menos potentes que las amidas, ¿ya? Y si quieren acordarse de cuál fármaco entre estos es el más potente, siempre tiene que venirse a la mente la bupivacaína. La bupivacaína, acuérdense. En cambio, los menos potentes es la procaína, el primer fármaco sintetizado, ¿no es así? Y nivel intermedio podemos decir que está la lidocaína. Ahora, algo que quiero decirles aquí, ¿por qué es importante saber la potencia? No solamente para saber, digamos, no solamente para ver la potencia del fármaco en sí, sino también para lo siguiente, chicos. Mientras más potente sea un fármaco, un anestésico local, tiene mayor incidencia de reacciones adversas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la procaína, sí, es menos potente, pero la incidencia de reacciones adversas también va a ser menor. En cambio, la bupivacaína, potente, claro, es muy útil, pero la incidencia de efectos adversos son también más amplios. Ya es por eso que decimos que la bupivacaína es cardiotóxico y hay que tener mucho cuidado con este. Ya, ahora también tenemos otra división, ya, de acuerdo al tiempo de duración de estos. La bupivacaína, ¿se acuerdan que era el más potente, no es así? Pero también su duración dice aquí moderada, pero de hecho es alta su duración, ya, una duración altísima. Aquí dice, duración alta. Perdón, aquí está, esa división de aquí. La bupivacaína, la ropivacaína, entre estos cuatro, la duración va a ser más alta. Ya, fíjense, relacionada con la potencia. Mientras más potente, más incidencia de efectos adversos, pero también tienen una mayor duración. En cambio, estos dos que ya hemos dicho que son los intermedios, que son la mepivacaína y la lidocaína, la potencia es media, así como también su duración. Y por último, los ésteres, la procaína, la cloroprocaína. Potencia, pues pequeña. Duración también es disminuida. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cada uno de los fármacos en sí. Al final vamos a tocar las reacciones adversas, ¿eh, chicos? Ahorita hablaremos de los fármacos en sí. La lidocaína. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la lidocaína, por lo menos alguna vez durante la carrera. Fármaco más conocido y más utilizado, obviamente. Fíjense, tiene el pH de la lidocaína varía, ya puede ser al 2%, ya, perdón, puede ser al 2%, puede ser al 6%, 3% y al 4,8%. Ese fármaco, ¿cuál es la característica principal, chicos? Es vasodilatador y es un fármaco vasodilatador, a diferencia de los otros que vamos a ver. Fíjense aquí, el fármaco también tiene un mecanismo, bueno, produce una acción muy rápida, ¿ya? Produce una acción, dice que es la más rápida, más intensa y de mayor duración y más extensa que la procaína. En pocas palabras, decimos que el periodo de latencia que hemos mencionado es bastante rápido. La acción va a desaparecer en 2 horas más o menos, pero si la administramos con la adrenalina, desaparece en 4 horas. Haremos una pausa aquí. ¿Por qué administramos anestésicos locales con, por ejemplo, la adrenalina? Ustedes ya han visto, la adrenalina con con los fármacos beta agonistas, ¿no ve? La adrenalina es un vasoconstrictor, puede producir vasoconstricción, ¿ya? Pero, ¿para qué queremos la vasoconstricción, chicos? Queremos para dos fines principalmente. Uno, para que el fármaco para que la estancia del fármaco en el lugar donde lo aplicamos sea mayor, ¿ya? Para mayor estancia. Y otra es para que se absorba menos en la circulación, ¿ya? Si se absorbe con menor cantidad a la circulación, va a producir menos efectos adversos, ¿no es así? Entonces, mayor estancia y menor incidencia de efectos adversos. Esas son las principales características por las que administramos con la epinefrina o la adrenalina. Ojo, pero que la adrenalina
no lo tenemos que adicionar cuando lo aplicamos a, por ejemplo, a las extremidades distales. Pónganse esto. Una persona se ha cortado su dedo, ¿ya? Y nosotros decimos, me acuerdo que en la clase de fármaco, pues nos han avisado que si lo adicionamos la lidocaína con la adrenalina, vamos a producir menos efectos adversos y vamos a tener un mayor tiempo de duración. Pero vamos a provocar no iatrogenia, sino vamos a ser médicos imprudentes, vamos a ser médicos negligentes. ¿Por qué? Porque, acuérdense, la adrenalina produce vasoconstricción, pero los segmentos distales del cuerpo tienen poca irrigación sanguínea. Entonces podemos provocar necrosis, podemos dificultar, podemos empeorar la situación en vez de mejorarla. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Si la herida se encuentra en el tórax, pues apliquen epinefrina, no hay problema. Pero si se encuentra en el dedo, pues no lo hagan. ¿Sale? Ya. Hemos mencionado que la lidocaína en la clasificación es un fármaco de tipo amida. Como es amida, se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar en la orina. ¿Ya? Su pH varía del 5 a 5.5%, del 5 al 5.5. Aquí me he equivocado, chicos. La lidocaína tiene presentaciones del 2% al 6%, del 3% al 4.8%. Ya, solamente para recalcar esa parte. El inicio de acción, ¿qué hemos dicho aquí? Que es bastante rápida. Se produce en 2 a 3 minutos. Ahora, ¿qué importancia, o sea, qué cosas tenemos que resaltar de la lidocaína? Aquí está resaltado. Primeramente, que es muy vasodilatadora. Es por eso que casi siempre se lo aplica con la epinefrina, ¿ya? Con los otros anestésicos locales, otros producen, por ejemplo, en vez de provocar vasodilatación, provocan vasoconstricción. Entonces, no hace falta adicionarlo con adrenalina. Pero como la lidocaína es bastante vasodilatadora, sí hay que adicionarlo, ¿ya? Ahora, la lidocaína no solamente se lo utiliza en la anestesia como anestésico local, sino también se lo utiliza como una droga antiarrítmica. Yo espero por lo menos que en esta gestión avancemos de los antiarrítmicos, porque es un tema muy bonito. ¿A qué clase pertenece la lidocaína? A la clase 1B, ¿ya? A la clase 1B. Los antiarrítmicos se dividen de acuerdo a qué tipo de canal bloquean. Ya, por ejemplo, los que bloquean al canal de sodio pertenecen a la clase 1. Los que bloquean al canal de calcio, a la clase 2. Al potasio, a la clase 3, y así se va dividiendo. ¿Y qué hemos dicho? La lidocaína bloquea canales de sodio y por lo tanto pertenece a los antiarrítmicos de clase 1. Solo como información, chicos, ¿ya? Ahora, aquí es importante mencionar esto. La lidocaína tiene múltiples presentaciones. Fíjense aquí. ¿Dónde está esto? Ya, aquí tiene, por ejemplo, sus presentaciones. Lo podemos presentar como tópico, ¿ya? Anestesia tópica, que ya tendría que ser una lidocaína al 10% y 2%. Tienen una presentación para administrar por vía intravenosa, que ya tiene que ser una administración pues menor, no 10%, tiene que ser de 1 al 2%. Para anestesia regional, puede ser, por ejemplo, para bloqueo del plexo braquial, ya puede ir del 1 al 2 y hasta el 5%. Y para infiltración del 1 al 2%. ¿Ya? Aquí dice anestesia tópica. Puede estar en gel, intravenosa regional, también podemos utilizarlo para el plexo braquial y para anestesia regional. ¿Ya? Ahora, ¿la lidocaína tiene una dosis tóxica? Sí. ¿Cuál es su dosis tóxica? Es de 8 miligramos kilogramo. Pero si lo adicionamos con la epinefrina, su dosis tóxica, ya se vuelve a 7 miligramos y la lidocaína sin epinefrina se vuelve al 5 miligramos kilogramo. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, la epinefrina o la adrenalina es un vasoconstrictor, disminuye la absorción de la lidocaína. Por lo tanto, la dosis tóxica disminuye. ¿Ya? Otro fármaco importante. Entre estos está la bupivacaína. La bupivacaína, yo les digo de entrada que es el fármaco de los anestésicos locales que provoca mayor cardiotoxicidad, ¿ya? Provoca mayor cardiotoxicidad. Ahora, su clasificación, al igual que la lidocaína, pertenece al grupo de las amidas. Como pertenece al grupo de las amidas, su metabolismo es hepático, ya se excreta por vía renal. Fíjese aquí, vasodilatación ligera. Su pH, de igual manera, es un fármaco ácido,
por lo tanto va del 4.5 al 6, ¿ya? pH con vasoconstrictor ya es de solamente el 3 al 4.5. El inicio de acción, a diferencia de la lidocaína, chicos, fíjense que la lidocaína tiene un inicio de acción de 2 a 4 minutos. En cambio, en la bupivacaína, su inicio de acción ya es a los 6 y 10 minutos. O sea, es mucho más tardado, ¿ya? Pero la bupivacaína, chicos, primeramente es el fármaco que hemos dicho que tiene mayor potencia. La duración, como, es mayor, como tiene mayor potencia, también tiene una duración mayor, pero también, como tiene más potencia, es más tóxica, ¿ya? Pero algo que hay que decir es que es menos vasodilatadora que la lidocaína. Ya, una vez más, les recalco, es el fármaco más cardiotóxico, ¿ya? Que dice que se lo debe emplear con vasoconstrictor en anestesia regional para evitar un brusco pico plasmático. ¿Por qué querríamos evitar este brusco pico plasmático? Porque como hemos dicho, la bupivacaína es un fármaco bastante potente. Si no lo aplicamos con este vasoconstrictor, se absorbe bastante rápido en la sangre y por lo tanto la incidencia de efectos adversos, como son las arritmias, es mayor. ¿Se acuerdan de la presentación, por ejemplo, de la lidocaína? Aquí dicen, no es así, que es, por ejemplo, el 2%, va hasta el 10%, no es así, pero fíjense que solamente, o sea, máximo es 1%. Pero la bupivacaína, al ser más potente, su presentación, o bueno, su concentración, tiene que ser menor, ¿ya? Puede ir del 0.12.5%, 0.25% y no más de 0.5%. No más del 0.5%. ¿Por qué? Porque es el más potente. Por la vía intravenosa no se utiliza. ¿Por qué? Porque como es bastante potente, podemos provocar arritmias de manera inmediata, ¿ya? Se utiliza bastante, ¿saben qué? En la anestesia regional. Por ejemplo, eh, para lo que es la parte de la anestesia epidural, para las anestesias raquídeas. En los bloqueos de las extremidades también puede ser útil, ¿ya? Pero se prefiere utilizar la lidocaína, les cuento, ¿ya? Y al igual que la lidocaína, tiene una dosis tóxica, ¿ya? Que varía. Si es sin epinefrina, acuérdense, sin un vasoconstrictor, su dosis tóxica disminuye, 3 miligramos kilogramo. Y la dosis tóxica con epinefrina y es mayor, es de 4 miligramos por kilogramo peso. La levobupivacaína, decimos que es lo mismo que la bupivacaína. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que que tiene menor potencial cardiotóxico, ¿ya? Menor potencial cardiotóxico. Y bueno, lo demás, chicos, es lo mismo. Es muy similar a la bupivacaína. Ya, la etidocaína, ¿qué nos dice aquí, chicos? Produce bloqueo motor. Ya, produce bloqueo motor. Ahorita me he olvidado mencionarles algo. Ya, como produce bloqueo motor, se lo utiliza en las cirugías que requieran relajación del músculo estriado. ¿Ya? Es una mida también de acción prolongada. Tiene cardiotoxicidad similar a la bupivacaína. Ahora, eh, un anestésico local que hemos dicho que produce una ausencia de sensibilidad en un segmento específico del organismo, ¿ya? Bloqueando a las células nerviosas que se encuentran por ahí. Pero ustedes conocen que las células nerviosas se encuentran distribuidos en el sistema autónomo, en el sistema motor, sistema autónomo y sistema motor, ¿no es así? Ahora, mucho depende del diámetro de la fibra nerviosa. En general decimos eso. Mientras menor sea el diámetro de la fibra nerviosa, aparece más rápido su bloqueo, ¿ya? ¿Cuáles son las fibras nerviosas más delgaditas? Son las fibras autonómicas, ¿ya? Por lo tanto, la vasodilatación es la primera en aparecer. ¿Cuál será la segunda más delgadita? Son ya las amielínicas, ya las amielínicas. Estas amielínicas lo que hacen es, al bloquearse, disminuyen lo que es el dolor, ¿ya?
Y luego ya vienen las fibras A, ¿ya? Esas tienen sus subdivisiones, las A gamma, A delta y la A alfa. ¿No es así? Que ya desaparece primeramente lo que es la perdón, el tono muscular, el tacto y la propiocepción. Y por último, lo que sería la parte motora. Ese es el orden en lo general, ya por lo general, ese es el orden por lo que desaparecen. Pero aquí no se cumple, ¿ya? La etidocaína produce un bloqueo motor más que un bloqueo, bueno, casi similar al bloqueo sensitivo, ya de manera controversial. Eso es lo característico de la etidocaína. Ya no se olviden que se utilizan en cirugías que requieran relajación del músculo estriado. Ya. La mepivacaína, de igual manera, chicos, es una amida, por lo tanto se metaboliza en el hígado, por lo tanto también se va a excretar por vía renal. La diferencia es que tiene una vasodilatación ligera, a diferencia de la lidocaína, que era una vasodilatación bastante acuciosa, ¿ya? Ahora, la mepivacaína eh, tiene un pH de 4.5, o sea, de igual manera es un ácido, ¿no es así? Su pH disminuye cuando lo aplicamos con un vasoconstrictor. El inicio de acción es mucho más rápido que de la lidocaína y de la bupivacaína. Fíjense, va desde 0.5 a 1 minuto. No se utiliza por vía tópica. Ya no tiene vía tópica. Ahora, ¿tiene una dosis máxima? Sí. Ahora, en los niños, en los adultos y en los niños, la dosis máxima a emplear es de 4.4 miligramos kilogramo, que no exceda los 300 miligramos. Este fármaco, lo característico de la mepivacaína, o el por qué se lo ha creado, es porque es más usado en la parte de pediatría y la parte de geriatría, en las personas, pues, ya de la tercera edad, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten cuál es el fármaco que emplearíamos, por ejemplo, en una cirugía, en un paciente pediátrico o en un paciente de la tercera edad, tiene que venirles este anestésico, la mepivacaína, ¿ya? Vámonos a este otro, que es la prilocaína. La prilocaína, de igual manera, pertenece al grupo de las amidas y por lo tanto tiene un metabolismo hepático, ¿ya? A ver, vamos a dejar de lado toda esta parte de aquí. ¿Qué es lo importante de la prilocaína, chicos? Que tiene un volumen de distribución bastante elevado, ¿ya? Y como tiene un volumen de distribución bastante elevado, la incidencia de efectos adversos, como por ejemplo la toxicidad sistémica, la cardiotoxicidad, la neurotoxicidad, también son menores. Pero ¿saben cuál es el problema de la prilocaína, chicos? Es que tiene un efecto adverso, pues particular. Puede provocar metemoglobinemia. La metemoglobinemia. Ustedes, pues, revisando tal vez la fisiología de las células, la histología de los eritrocitos, se acordarán que los eritrocitos, pues, están compuestos por una globina y lo que es el fierro, ¿no es así? El fierro tiene que estar en su estado ferroso, ¿no es así? En su estado ferroso. La metemoglobinemia es cuando el fierro en los eritrocitos está en su estado férrico y no en su estado ferroso, ¿ya? Cuando está en su estado férrico, tiene menor sensibilidad por el oxígeno y por lo tanto puede producir hipoxia, ya hipoxemia. Eso es lo principal de la prilocaína, ya lo principal que tenemos que rescatar. Por lo demás, si saben que es amida, se metaboliza en el hígado y también se excreta por el riñón. ¿No es así? Como es amida, la duración también va a ser mayor, la incidencia de las alergias también va a ser menor, ¿ya? Por lo demás, no se preocupen. Lo mismo, la ropivacaína, chicos. La ropivacaína, decimos lo siguiente, también es una amida, ¿ya? Como es una amida, también se va a metabolizar en el hígado, se excreta por la orina, etcétera. ¿No es así? Ahora, lo principal de este es que dice que es un anestésico local de larga duración, pero a diferencia de la bupivacaína, tiene menor cardiotoxicidad, ¿ya? A diferencia de la bupivacaína, también es menos potente que esta, ¿ya? Ahora, lo principal de la ropivacaína, a diferencia de los otros fármacos que eh, por lo general no se los utiliza en obstetricia, la ropivacaína sí se lo emplea bastante en la obstetricia, en la parte obstétrica, ¿ya? Vámonos a la procaína, ¿ya? Eh, Primeramente, produce la mayor vasodilatación de todos los anestésicos utilizados. Más vasodilatación que la lidocaína, sí, ¿ya?
Su inicio de acción, a diferencia de los otros, de la lidocaína, por ejemplo, que era de 2 a 4 minutos, en este caso es de 6 a 10 minutos, es un poquito más tardada. Y obviamente como es un anestésico local, tiene que ser una sustancia ácida. Su pH va del 5 a 6.5, ¿ya? La procaína es el fármaco anestésico local más antiguo, ¿ya? De hecho, es el primero anestésico local que se ha sintetizado, ¿ya? Ahora, en esos días, pues no se lo emplea mucho, no se lo emplea tanto que digamos. ¿Por qué? Porque tiene una potencia, ¿ya? Que es bajita. ¿Para qué queremos un fármaco que tenga una potencia de 1, por ejemplo? Pudiendo emplear la lidocaína que tiene una potencia de 2. ¿Es así? Entonces, no está utilizado hoy en día. La tetracaína, chicos, a diferencia de los otros que hemos visto, ese fármaco es un aminoester. ¿Qué quiere decir que es un aminoester? La procaína, por si acaso, también es un fármaco aminoester, ¿ya? ¿Qué es un fármaco aminoester? Que este fármaco se va a metabolizar por hidrólisis, ¿ya? Por hidrólisis, ¿ya? Y como su metabolismo es por hidrólisis, aquí al principio decía, ¿no? Los fármacos que son metabolizados por hidrólisis son metabolizados más rápidos, ¿no es así? Pero en cambio esta, la tetracaína, como es metabolizado por hidrólisis, pues su metabolismo es más lento, ¿ya? Un metabolismo más lento. Y como tiene metabolismo más lento, pues por farmacocinética decimos que su duración va a ser mayor, ¿ya? Ahora ese fármaco, como tiene un metabolismo bastante lento, es un fármaco bastante tóxico, ¿ya? De hecho, se dice que puede predisponer a una mayor toxicidad sistémica. Y es por esta razón, chicos, por esta toxicidad sistémica, que ya no se lo utiliza mucho. Está siendo relegado por otros fármacos menos tóxicos. ¿Ya, chicos? Vámonos a este último fármaco, que es la clorprocaína. Es un fármaco también de tipo ester, ¿ya? Se metabolizan por hidrólisis, no por metabolismo hepático, ¿ya? O si se metaboliza por metabolismo hepático es pues muy pequeño. Ya las interacciones farmacológicas no van a ser tan evidentes como los amino, como los otros, como la lidocaína, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el inicio de acción de la cloroprocaína menciona que es rápido, pero también es bastante cortito, ¿ya? Es rápido y bastante corto. Y como tiene una duración corta, produce una toxicidad reducida. Pero, chicos, quiero hacerles entender esto. Como tiene una duración corta, la dosis que aplicamos también tiene que ser alta, ¿no es así? Tiene que ser alta. Y de manera, pues, controversial, aquí menciona, con una dosis pequeña, la toxicidad va a ser reducida. Pero mientras mayor sea la dosis, la incidencia de toxicidad también va a ser mayor. ¿No es así? Entonces, por esta razón que, primeramente, si bien tiene un inicio rápido, pero como tiene una duración corta, pues es un fármaco que no se lo emplea en las siguientes cirugías, por ejemplo, en la parte intrarraquídea ni la parte epidural, ¿ya? ¿Por qué? Porque la incidencia de efectos adversos por estas vías es mayor, ¿ya? Ahora sí, vámonos a la parte de los efectos tóxicos. En general, chicos, los anestésicos locales producen tres tipos de efectos tóxicos: cardiotoxicidad, neurotoxicidad y toxicidad muscular. Acuérdense de eso: cardio, neuro y toxicidad muscular. Ahora, en la parte de la toxicidad, ¿qué hemos dicho hace un momento? Depende de la administración de dosis excesivas. Nos hemos dicho que la cloroprocaína tiene una duración corta, por lo tanto la dosis que administramos por lo general es mayor y por lo tanto la incidencia de efectos adversos puede ser también mayor, ¿ya? La toxicidad a nivel general depende de la administración de dosis excesivas de algún fármaco. Depende también de la inyección intravascular inadvertida del anestésico local. Es por eso que antes de administrar un anestésico local, chicos, tenemos que hacer flebotaje, teniendo mucho cuidado que no administremos en las arterias, al sistema vascular, ¿ya? También puede provocar toxicidad por efecto intrínseco propio o directo del fármaco, ¿ya? Y también un último, que son la parte de las anafilaxias. ¿Qué hemos dicho? Los fármacos que pertenecen al grupo de los ésteres producen mayor anafilaxia o mayor alergia que los fármacos que pertenecen al grupo de las amidas.
¿No es así? Ya, quédese con eso. Ahora, los efectos adversos, los primeros en aparecer, van a ser en el sistema nervioso central. Ya, ¿por qué aparecen estos efectos? Primeramente, antes de mencionar estos. Porque producen un bloqueo en las neuronas inhibitorias. ¿Ya? Producen bloqueo en las neuronas inhibitorias. Ustedes saben que, pues, para que haya una homeostasis en nuestro cuerpo, tiene que haber neuronas excitadoras y neuronas inhibitorias. Pero cuando hay una mayor prevalencia de las neuronas excitadoras, porque están siendo bloqueadas las neuronas inhibitorias por los anestésicos, pues va a haber mayor, por ejemplo, temblor, puede haber convulsiones, etcétera, ¿no es así? Pero bueno, en general tiene sus fases. Tiene una fase inicial, una fase de excitación y una fase de depresión, los efectos en el sistema nervioso central. La fase inicial aparece en la región peribucal, chicos, ¿ya? La región peribucal. En los labios, en la lengua, ¿ya? Acuérdense, la región peribucal. Los labios, la lengua y una sensación metálica que va a estar referida por los pacientes. Así como también pueden aparecer otro tipo de acciones adversas, como por ejemplo los acúfenos, los vértigos y una visión borrosa. La fase de excitación que hemos mencionado, como inhiben a las neuronas inhibitorias, pueden aparecer los temblores y convulsiones de tipo tónico-clónicas. También se menciona en el texto como los nistagmos, ¿ya? Que pueden aparecer los nistagmos. Y por último tenemos una fase de depresión, que es la fase pues más grave, donde ya puede haber pario cardiorrespiratorio, puede haber depresión cardiovascular, ¿ya? ¿Cómo, cómo prevenimos todo esto, chicos? ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Si estamos inhibiendo a las neuronas inhibitorias con los anestésicos locales, pues sería lógico que podamos también de manera pues profiláctica inhibir a las neuronas excitadoras. ¿Cómo lo hacemos? Hay fármacos que se conocen como las benzodiazepinas que se encargan de esto. ¿Ya? Tenemos el diazepam, pero sus textos mencionan a un fármaco específico, que es el midazolam. ¿Ya? Si administramos de manera profiláctica midazolam antes del anestésico local, podemos prevenir todos estos efectos adversos. Pero acuérdense, los efectos adversos dependen mucho de la dosis excesiva, de si lo inyectamos directamente en el sistema vascular y también como efecto intrínseco propio del fármaco. ¿Ya? Entonces no siempre van a aparecer, obviamente. El segundo efecto adverso que aparece después de los efectos a nivel del sistema nervioso central es la parte de la toxicidad cardiovascular. Y hemos dicho que de entrada el fármaco más cardiotóxico es la bupivacaína. Y de igual manera, al anterior tiene sus fases, una fase inicial, una fase intermedia y una fase terminal. ¿Qué hemos dicho, chicos? Que que los anestésicos locales producen pérdida de la sensibilidad, ¿no es así? O sea, está relacionado con la ausencia, o sea, siempre van a inhibir algo los anestésicos locales. En este caso, pueden inhibir a la parte de las células que conducen la parte sensitiva. Aquí hemos dicho que también pueden inhibir a las neuronas inhibitorias, pero también pueden provocar inhibición en los cardiocitos, ¿ya? Y por lo tanto provocar depresión cardiovascular. Una fase inicial que se va a caracterizar por hipertensión y taquicardia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que producen depresión cardíaca. ¿Por qué aparecería taquicardia? Se preguntarán ustedes. Porque al producir depresión cardíaca, el corazón de alguna manera tiene que, pues, compensar esa depresión cardíaca. ¿Cómo lo hace? Con la taquicardia, ¿ya? Pero tenemos una fase intermedia donde ya ni la taquicardia puede compensar esto y ya aparece la depresión miocárdica, ¿ya? Y por último, pues, la fase terminal, donde ya aparece la hipotensión arterial, puede aparecer una bradicardia sinusal, las arritmias ventriculares y por último, un paro cardíaco. Esta parte de la inhibición ya de los cardiocitos es utilizado o es utilizado con la lidocaína específicamente como un fármaco antiarrítmico, ¿ya? Tenemos algunas arritmias, no sé si las arritmias pueden ser, por ejemplo, por taquicardia, pueden ser por bradicardia. La lidocaína se la utiliza en las arritmias de tipo taquicárdicas, específicamente las supraventriculares, y después de un infarto agudo de miocardio. Ya es bastante interesante esa parte. Ahora, y por último, tenemos un efecto que ya es en el sistema musculoesquelético, específicamente un efecto miotóxico. ¿Ya? ¿Qué hemos mencionado? Los anestésicos locales siempre inhiben algo. En este caso, van a provocar degeneración de las miofibrillas.
¿ya? Puede aparecer áreas de necrosis en las zonas periféricas, también puede haber inflamación, y ese efecto miotóxico es más evidente con la bupivacaína. Como hemos mencionado al principio, chicos, todos los efectos tóxicos dependen de la dosis, ¿ya? Dependen de la dosis. A diferencia de los demás, también aumentan si hay inyecciones repetidas. ¿Listo? Ya, chicos, entonces, hasta aquí el tema, hasta aquí la parte introductoria. Eh, ¿Tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda respecto al tema? Sí, disculpe. Dime, em, Adrián. em, ¿Cuál era la diferencia que mencionó con la bupivacaína, con la levobupivacaína? Básicamente es la parte físico-química, esa levobupivacaína, le añade, se puede decir en pocas palabras, eh, hace que la levobupivacaína, esa levo que le está añadiendo, sea menos cardiotóxico. Ya, en pocas palabras es eso. Si le añadimos algo a la bupivacaína, hacemos que este sea menos tóxico. Le añadimos en pocas palabras un ester, dice, ¿no es así? Un isómero. Y este isómero hace que sea menos cardiotóxico. ¿Ya? Gracias, Oxy. Chicos, ¿alguna otra pregunta tal vez que tengan? Sí, Oxy, buenas tardes. Eh, Dime, Alexander. si, si en casos se nos pasa la dosis y Ajá. nuestro paciente empieza ya a sentir los síntomas de la sobredosis o la toxicidad, como si el adormecimiento de labios, los acúfenos, ¿qué es Ajá. lo que deberíamos hacer nosotros como médicos? Ya, lo primero que tenemos que hacer es parar la administración del fármaco. Eso es lo primero que tenemos que hacer, parar la administración del fármaco. Lo segundo que podríamos hacer ya es referirlo ya directamente nomás a un especialista, ¿ya? O sea, no nos queda más de otra. Y obviamente pues ya las medidas generales, que será pues internar al paciente o si en caso que haya paro cardíaco, pues referirlo, transferirlo a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Eso nos queda, pues no hay de otra. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al administrar los fármacos anestésicos, siempre hacer el flebotaje para tener mucho cuidado de administrar la parte en las arterias, chicos. Así nos evitamos este tipo de problemas. Como les he dicho, nos podrían incluso demandar. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos que estos fármacos producen toxicidad y como sabemos o como tendríamos que saber, tenemos que tener más cuidado. ¿Es así? Es por eso que tenemos que ser médicos diligentes, médicos prudentes, médicos, pues, que tenemos que observar siempre esa parte de los efectos adversos. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Los noto muy callados. Eh, por ejemplo, les puedo hacer preguntas mientras tanto, hasta que empecemos con el tema. A ver, empezaremos con Natalia. Natalia Rivera. Buenas tardes, Auxi. Ya, Natalia, ¿podrías decirnos unas tres diferencias entre los fármacos de tipo amidas y los fármacos de tipo ester? Ya, las amidas se caracterizan porque es metabolismo hepático, su excreción va a ser renal y ¿Ya? además que su duración va a ser menor. En cambio, los ésteres es hidrólisis. ¿Es hidrólisis? ¿Se eliminan por hidrólisis? No, metabolizan por hidrólisis. ¿Ya? Entonces su duración va a ser mayor ¿Ya? y producen reacciones alérgicas a comparación de lo que son las amidas. Ya, está muy bien. Muy bien, Natalia. Vámonos con otra persona. Eh, con Camila Olivera.
Sí, Oxy. Y a ver, Camila, ¿cuáles son las reacciones adversas en general de los anestésicos locales? Pueden provocar reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central. También ¿Ya? puede ser las reacciones a nivel del músculo liso y también cardiovascular. Está bien, muy bien. Y por último, a ver, alguien más. Vamos con Alexander. Alexander, a ver, ¿estás ahí, Alexander? Sí, Ya. Hemos mencionado, por ejemplo, que estos fármacos, los anestésicos locales, son fármacos, son sustancias ácidas, ¿no ve? Y al ser sustancias ácidas, van a ionizarse en un medio ácido, como ocurre en las infecciones. ¿Cómo podemos prevenir esta ionización, Alexander? era administrando con bicarbonato. Muy bien, administrado con bicarbonato de sodio. Excelente. Entonces, es lo más importante, chicos. Y Axel, una pregunta más. Sí, dime, Alexander. Eh, por ejemplo, en una exodoncia, yo he visto ¿Ya? que utilizan la lidocaína. ¿Ya? ¿Esa sería una anestesia regional? Sí, 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 exacto. O sea, lo que hacen, o sea, no es inyectar directamente al nervio, ¿no ve? En la parte de la ortodoncia, sino tienen que bañar lo que sería a los nervios, no inyectar directamente a los nervios, porque ahí ocasionaremos daño nervioso y sería peor. Pero sí, la lidocaína está muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Oxy, yo tengo una pregunta más. Dime, Alejandro. Ya, de acuerdo a la cocaína, que igual es un anestésico local, en el Ajá, caso de que tengamos un paciente que venga con una sobredosis, ¿el tratamiento ajá. sería el mismo que mencioné hace rato o se le añade algunos pasos adicionales? Ya, ya. Qué interesante tu pregunta, Alejandro. Mira, la cocaína sí es un anestésico, ¿no es así? Pero ¿sabes qué? La cocaína también es un fármaco vasopresor. Es un fármaco vasopresor. Esto se ha visto, por ejemplo, que puede provocar una angina de Prince Metal en algunas personas. ¿Han escuchado hablar de la angina de Prince Metal? O el fisiopata han habido avanzar tal vez de los tipos de angina que hay, ¿no ve? La angina estable, la no estable y por último una angina de Prince Metal. Y la cocaína, la intoxicación por cocaína, sí tiene su dosis. ¿Y saben cuál es? Es los bloqueadores de los canales de calcio, uno, y también las benzodiazepinas. Esas dos son los fármacos que van a disminuir la toxicidad por cocaína. Los otros anestésicos, eh, la verdad desconozco cuáles serán sus antídotos. Lo único que tenemos que hacer es referirlos, como les he dicho, chicos, ¿ya? Pero en el caso de cocaína, sí pueden administrar benzodiazepinas. Pueden administrar, ¿saben cuál? Diazepam. 1 a 2 miligramos por vía intramuscular y pueden salvar la vida del paciente, ¿ya? Ojo, quiero recordarles esto, que en la intoxicación por cocaína está contraindicado la administración de beta bloqueantes, ¿ya? Porque podemos provocar mayor angina y podemos matarlo al paciente, ¿ya? Solamente eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no.